El día de hoy les voy a hablar sobre Policarpa Salabarrieta. Bueno, Policarpa Salabarrieta fue el símbolo de la libertad y fue una heroína que dio su vida precisamente por lograr la independencia de nuestro territorio de España y básicamente por mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Policarpa Salabarrieta vivió en una época en que la mujer tenía, era formada en cuanto a los deberes, pues los derechos eran solo para los hombres. En aquella época la mujer era formada para el matrimonio y para la maternidad. De hecho, el matrimonio era sacrificio, obediencia, y las mujeres debían obedecer a sus esposos, además de que solamente podían hablar cuando ellos se lo permitían, pues según ellos, las mujeres no habían sido dotadas del don de la prudencia ni del entendimiento. Era una sociedad de un machismo supremamente rígido, imperante. Las rígidas clases sociales impedían que las mujeres tuvieran participación alguna. Habían, cargos o espacios dados para los hombres que las mujeres nunca podían pensar en ocuparlo. Se conoce que su padre, Joaquín Salabarrieta, había militado en las filas de José Antonio Galán en la Revolución de los Comuneros y se habían trasladado a Santa Fe. En Santa Fe, en 1802, sus padres mueren, también dos hermanos de ellas mueren, y la niña quedó huérfana teniendo alrededor de 6-7 años. Hacia 1804, teniendo la niña alrededor de unos 9 años, regresa a Guaduas a vivir en casa de su madrina, Margarita Beltrán. Allí aprende a leer, a escribir, a bordar, a coser, también a tocar guitarra. No era muy común que para ese entonces una niña tuviera ese conocimiento y ella aprovecha para enterarse de la Revolución Francesa y también de la traducción que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. Mientras los ejércitos se debilitaban, peleándose unos con otros, divididos en dos bandos, centralistas y federalistas, el rey Fernando VII regresa al trono y envía a Pablo Murillo, mal llamado el Pacificador, a reconquistar sus colonias de ultramar. Pablo Murillo ingresa por Cartagena, en donde somete a la gente al hambre y a la inanición. Debido a ello, esta ciudad tomó el nombre de La Heroica. Pablo Murillo sigue hacia el interior. En su camino mueren más de 150 mujeres. Entre tanto, en Guaduas, en la casa de la Pola, se apareció el coronel patriota José Ignacio Rodríguez y le dice que la necesitan en Santa Fe. Ella debería viajar junto con su hermano Viviano, que ya había llegado de la campaña del sur, debería viajar a casa de Andrea Ricaurte. En casa de Andrea Ricaurte se había, configurado como un centro de operaciones en donde se reunían no solamente los patriotas, sino también criollos del ejército realista que estaban esperando la oportunidad para, incorporarse al ejército patriota. La Pola viajó a Santa Fe junto con Viviano, con un salvoconducto y un pasaporte falso que le había entregado Rodríguez, en cuyo pasaporte aparecía como Gregoria Apolinaria. Y una vez llega a casa de Andrea Ricaurte, se establecen muy claramente sus funciones. Ella debía conocer el estado de las tropas, debía enterarse de quiénes iban a unir hacia los llanos para hacer la conexión con la guerrilla de la niebla, que estaba a cargo de Ignacio Mariño. También debería convencer y reclutar a los jóvenes para que se unieran al ejército de los llanos, enterarse de quienes estaban siendo perseguidos, de los patriotas, quienes ya estaban siendo perseguidos, para que pudieran huir con facilidad. Se dedicó también incluso a comprar armamentos, municiones, pertrechos y a recibir y enviar mensajes. Si usted fuera Policarpa Salabarrieta, ¿qué decisión tomaría para hacer llegar esos mensajes al ejército patriota? A. ¿Los llevaría usted misma? B. ¿Los enviaría ocultos en los alimentos para hacerlos llegar al ejército patriota? C. ¿Los haría llegar con algún conocido? En caso de que la Pola hubiese decidido llevarlo ella misma, corría el riesgo de ser capturada y hasta allí hubiese llegado su labor de espionaje. En caso de que Policarpa hubiese tomado la decisión
de enviar los mensajes con alguna persona conocida, correría el riesgo de que esa persona la traicionara y también allí pondría fin a sus labores de espionaje. La opción correcta es la B, ya que estos mensajes fueron ocultos en naranjas ahuecadas y de esta forma llegaron seguros al ejército patriota. Y para entregarlos, su santo y seña era vencer o morir. Ella se movía libremente por la ciudad, pues no la conocía nadie, y trabajó, debido a su oficio de costurera, trabajó en casa de las señoras realistas de las más altas esferas. Lamentablemente, la huida de los hermanos Almeida, en la cual ella participó, la puso en evidencia, ya que los hermanos Almeida son capturados con documentos que la comprometen. Cuando ya se dirigían a sus aposentos, Policarpa y Viviano oyeron un estruendo tremendo y la Pola entonces es tomada a la fuerza y llevada al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El 10 de noviembre de 1817 fue condenada a muerte junto con Alejo y otros patriotas más. Se le condenó por los delitos de traición, rebelión y espionaje. En un acto de bondad, dijo que si la Pola se arrepentía públicamente de haber sido una traidora, podría considerar el indulto para ella y para su amado. Si usted fuera Policarpa Salabarrieta, ¿se arrepentiría públicamente de haber sido una traidora para salvar su vida y la de Alejo, su compañero? B. Intentaría escapar por sus propios medios, teniendo en cuenta de que entre la guardia se encontraban personas que la apreciaban y simpatizantes suyos. C. Entregaría su vida por la libertad de la patria. A. Arrepentirse públicamente era en cierta forma traicionarse a sí mismo y no estaba dentro de su forma de ser, dentro de su personalidad y su carácter. B. Intentar escapar por sus propios medios. Ella sabía que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario había sido convertido en una cárcel y en una fortaleza de la cual era físicamente imposible escapar. O sea, que la respuesta correcta es la C. Fiel a sus principios y a la causa, enemiga de la desigualdad y de la injusticia, y además convencida de que más temprano que tarde vendrían los ejércitos de los llanos y saldrían triunfadores, prefirió entregar su vida por la causa. Y efectivamente así fue. Menos de 2 años después, el general Bolívar, en la batalla de Boyacá, derrotó el ejército realista. Instituto Distrital de Turismo.